nombre es Osmín Cortés Figueroa, soy comisionado, tengo 30 años de pertenecer a la Policía Nacional Civil y me siento orgulloso de ser policía, y también quiero felicitar a los compañeros policías que nos acompañan y todos aquellos que son pro policías, porque hay muchos que no visten un uniforme, pero son más policías que algunos de los que portamos uniforme. Les voy a hacer un preámbulo de lo que significó en El Salvador la inseguridad y lo que dio paso a lo que fue la política de seguridad actual promovida por el señor presidente de la República, Nayib Bukele. La Policía Nacional Civil es una institución única a nivel nacional. Es única policía que ejerce tareas de seguridad pública, prevención, investigación científica y todas aquellas actividades que tienen que ver con la seguridad. El Salvador es un país muy pequeño, tiene 21,000 kilómetros cuadrados y un aproximado de 7 millones de habitantes, más una población flotante que, bueno, es significativa. También tenemos un promedio de 3 millones de habitantes, de personas en Estados Unidos, otro 1,5 millones en Canadá, otro 1 millón por allá por Italia, y así muchos salvadoreños que están fuera de nuestra patria. La política de seguridad actual surge luego de la existencia de un fenómeno social llamado pandilla. Y les voy a hablar acerca de la pandilla 18 y la Mara Salvatrucha, que en un periodo aproximado de 20 años se tomaron el territorio nacional. Se apropiaron del territorio nacional, evolucionaron, cometieron diversos delitos, burlaron la justicia a través de los diferentes delitos, modus operandi, que muchos de ellos pues no existían en nuestro Código Penal, no existían en nuestro Código Procesal Penal, ni en ninguna normativa existente. Estas pandillas era difícil de erradicarlas debido a que no teníamos un sistema penal, las tipologías delictivas no existían en nuestros códigos. Entonces era imposible para la policía, para la fiscalía y para el sistema de justicia poder erradicarse. Y teníamos un aproximado de, antes de este sistema de seguridad, de esta política de seguridad, un promedio de 106 homicidios por cada 100,000 habitantes. Éramos el país más violento de Latinoamérica y quizás del mundo. Había una delincuencia ya incontrolable. Realmente ya no había forma de poder sacarlos del territorio, de poder promover que fueran sentenciados por los delitos que cometían. Y hasta ese momento el pertenecer a una pandilla, el ser parte de una estructura criminal no era delito. Entonces ellos andaban infundiendo terror a través de sus tatuajes. Tatuajes que los portaban en su cabeza, en su frente, en su rostro, y solo con esos tatuajes ellos infundían terror, miedo. Significa que la denuncia no existía por temor. La cifra oscura, la cifra negra, como decía el que me antecedió, era altísima. Y si usted veía los mapas del crimen, los mapas de calor, como le decimos nosotros en la policía, usted no podía darse cuenta
los altos crímenes, los altos índices de crímenes, delitos cometidos por la pandilla. Pero todo esto dio lugar, cuando llegó nuestro presidente actual, a que él tomara una decisión. Pero para tomar esta decisión se requería voluntad política. Voluntad política que no existió en años anteriores debido a que nuestro país pues, es un país democrático y el sistema pluralista de partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa muchas veces no coincidían o estaban en contra por hacer quedar mal al gobierno que estaba en turno o por diferentes razones. Pero luego que el señor presidente ya tenía en la Asamblea Legislativa la mayoría simple y la mayoría calificada, fue posible hacer reformas penales, fue posible aprobar un presupuesto, como lo dijo el que me antecedió. Si no hay presupuesto, no hay seguridad. Eso es real. ¿Y quién aprueba el presupuesto? Es la Asamblea Legislativa, los señores diputados del Congreso, los señores diputados de la Asamblea Legislativa. Son los únicos que pueden aprobar un presupuesto alto, significativo, que sea realmente aplicable y que venga a ayudar a pelear el problema de la criminalidad. Y vino en ese momento el fortalecimiento a la Policía Nacional Civil. Fortalecimiento que se tradujo en mejores salariales. Pasó de ganar $400 mensuales a un promedio de $1,000 mensuales, más muchos programas sociales que actualmente se siguen cumpliendo. También vino la reforma al Código Penal. Las tipologías delictivas que no existían fueron incluidas. Y dentro de esas tipologías delictivas se incluyó la pertenencia a las pandillas. Pertenecer a una pandilla, ya sea la MS-13 o a la pandilla 18, es delito a partir de ese momento que hubo esa reforma penal. Los menores de edad que eran inimputables pasaron a ser ya delincuentes, ya podían ser condenados como adultos. Porque la mayoría de los delitos cometidos los cometían jóvenes de 10, 12, 14, menores de 18 años. Estamos hablando de delitos horrendos, repudiables. El delito de extorsión. Bueno, el pertenecer a pandilla, solo el pertenecer a pandilla, son 20 años de prisión. Solo el hecho de pertenecer, por supuesto que se comprueba su participación, se comprueba su pertenencia, ya sea con tatuajes o porque hayan antecedentes que demuestren que estuvo involucrado en estas pandillas. No es de hecho, sino que es un proceso que se sigue el debido proceso. Igual que los menores, igual respetando, como dijo el compañero anterior, los derechos humanos, no se violentan los derechos humanos. Todo se hace de acuerdo a la normativa legal y lo que establece nuestra Constitución, a lo que establece el Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Ahí están, los cumplimos. Y si no los cumplimos, somos sujetos a una investigación a través de una entidad interna de investigación que tenemos en la Policía Nacional Civil. Otra situación importante que se dio ya con esta voluntad política es la reforma al sistema penitenciario. Anteriormente a estas reformas, las cárceles, los centros penitenciarios eran escuelas del crimen. El que llegaba medio delincuente, ahí salía experto. El que no
tenía muchos delitos, ahí se especializaba. Así que también se reformó el sistema penal. Y asimismo se dio el régimen de excepción, que fue en ese momento que realmente se aprobaron las normativas legales. Y ahí tenemos esto es muy rápido. O sea, todos los delitos que cometían, hurto, robo, extorsión, todos los delitos patrimoniales, iban a parar a los miembros de estructuras criminales. Pero ya con el plan control territorial, van a disculpar que este control es algo muy táctil. Pues ya se establecieron fases dentro de este sistema de seguridad, de esta política de seguridad, y se empezó por la recuperación del territorio a través de la Policía Nacional Civil. Se recuperaron los territorios, se capturaron a todos los criminales a partir del año 2022, que empezó este régimen de excepción y el plan control territorial. Y después de recuperar estos territorios que estaban en poder de los pandilleros, pues ya empezó la fase número 1, que es la preparación, prevención y control del delito. Eso es permanente. Esa prevención del delito se da a través de ciertos programas, estrategias que llevadas a cabo, tanto por el gobierno central, a través de las instituciones que velan por la prevención, como también por la Policía Nacional Civil a través de los centros escolares. Tenemos la fase 2, que es oportunidades, que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social y crear oportunidades para todos aquellos que andan al margen de la ley. Hay programas creados por el gobierno para que estos jóvenes, estas personas que quieren reinsertarse o rehabilitarse, lo hagan. La fase 3, modernización. Esta modernización que se llevó a cabo a través de esos presupuestos que fueron aprobados por los señores diputados de la Asamblea Legislativa. Presupuestos que no podían ser tomados por el Ejecutivo así de hecho, porque tenemos todo un sistema de control de fondos, ¿verdad? Las contralorías públicas que no permiten que se haga mal uso de los recursos del pueblo. Y ese presupuesto sirvió para modernizar la policía y la Fuerza Armada a través de recursos, vehículos, armamento, chalecos antibalas, uniformes, botas, todo el equipo que un policía requiere. Incursión, la fase 4. Perspectiva de la seguridad pública, ya en un tema amplio de lo que significa la seguridad, en todos los ámbitos, para toda la población y para todo el sistema productivo del país. La fase 5, que tiene que ver con ciertas estrategias que se están llevando a cabo por la policía y la Fuerza Armada. Y eso tiene que ver con delincuentes que todavía no han sido capturados. Tiene que ver con pandilleros de las dos pandillas existentes que huyeron. Entonces, cuando la persona ve a un delincuente de estos pandilleros terroristas ahora, porque ya son
considerados terroristas, habla al 911 y dice, mire, en tal lugar hemos visto presencia de la pandilla. Hay un cerco militar y policial, rodean un municipio, una colonia, un cantón, y se va casa por casa verificando, ya que tenemos actualmente el régimen de excepción que nos permite llevar a cabo actividades policiales en los diferentes territorios que todavía tienen presencia pandilleril. Y muchos de esos pandilleros pues también andan en los diferentes países vecinos, ¿verdad? Honduras, Guatemala, acá en México, Estados Unidos, y algunos han migrado ya hasta países de Europa, ya huyendo del plan control territorial, huyendo del régimen de excepción. Y la fase 6, que es la integración, atención a las causas estructurales. Ahí viene la participación de la comunidad. Se han creado dentro del país centros que se llaman cubos, centros de unificación, donde llegan los jóvenes para poder aprender oficio, a practicar deporte, llegan a hacer diversas actividades que los sacan de ese mundo que anduvieron en algún momento o simpatizantes, de los grupos pandilleriles. Tenemos dentro de la policía programas que tienen que ver con las ligas atléticas policiales, en las cuales participan todos los alumnos de los centros educativos y también son acompañados por sus padres algunos de esas actividades que desarrollan. O sea, tenemos la parte represiva, la parte preventiva y actualmente la parte de recuperación del tejido social que se había perdido debido al terror que las pandillas habían incrementado en El Salvador. No es fácil realmente, se requiere, como les decía, voluntad política, se requiere involucramiento de todas las instituciones del Estado, se requiere un marco jurídico acorde a la realidad de la criminalidad para poder combatirla. De lo contrario, difícilmente se va a poder erradicar la criminalidad. No es fácil, los que somos policías sabemos lo que significa capturar a un delincuente y que en 24 horas, 12 horas, en el proceso de detención administrativa, van de regreso para sus territorios, porque el fiscal desestima la acción penal porque no hay pruebas suficientes para incriminarlo. El sistema judicial, el juez, no tiene fundamentos legales para poder condenarlo o pasarlo a la etapa siguiente de instrucción o lo que corresponda dentro del sistema legal de cada uno de los países. Pero en El Salvador se ha logrado por esa voluntad política que hubo y por esas reformas al sistema penal, que incluyó esas tipologías delictivas que no existían. Y ahora podemos decir que El Salvador es un país libre de delincuencia. Tenemos un aproximado de 2.1 homicidios por cada 100,000 habitantes. De 106 antes de este régimen, de este plan control territorial, a 2.1. Se pueden imaginar ustedes la diferencia abismal que se ha logrado a través de este plan de gobierno, de este plan estratégico institucional implementado por la Policía Nacional Civil. Muchas gracias.